Saludos mi gente, Pedro por aquí. Vamos a hablar hoy del miedo. El miedo es algo que ha sido malinterpretado por mucho tiempo, ¿verdad? Muchas veces escuchamos que si el miedo, dejarnos llevar por el miedo, cancela, ¿verdad? Nuestros sueños. Muchas veces escuchamos que tenemos que dejar el miedo, que tenemos que vencer el miedo. Sin embargo, pues yo no lo veo de esa manera, ¿verdad? El miedo, si estudiamos un poquito, el miedo es parte de nuestra naturaleza, es parte de esa parte del cerebro que es reptiliana, que es la parte que trabaja en instinto. Es algo evolutivo que está en nosotros. Y es como una señal que nos dice que pues, tengamos alerta. Puede ser que, ¿verdad? En el hombre primitivo, cuando estaba viviendo donde vivía antes, mayormente cuando iban a cazar y todo eso, si veían algún animal, pues se le daba la alerta, ¿verdad? De que estaba en peligro y pues, tenía que o enfrentarlo o correr para evitar que el animal le haga algo, ¿verdad? Cada vez que enfrentábamos miedos, esa parte se activa, esa energía se activa en el cerebro, ¿verdad? Esa frecuencia se activa en el cerebro y en la que nos da el alerta de que pues, tenemos que huir, tenemos que enfrentar ciertas cosas. En el caso de el miedo, como hoy en día lo conocemos, ¿verdad? Muchas veces cuando decimos que tenemos que vencer el miedo, no es necesariamente tenemos que vencerlo, es simplemente estar consciente de él, de que el miedo está ahí. Y cuando tengamos ese miedo, cuando nos venga ese miedo a nuestra mente, tenemos que hacernos preguntas claves, preguntas correctas para poder tratar ese miedo, ¿verdad? Cuando venga ese miedo, tenemos que preguntarnos si ese miedo es algo de lo que hay que preocuparse o es simplemente un miedo irracional. O un miedo que simplemente está en mi cabeza porque razono de más o porque pienso muchas cosas de más y en realidad no tengo ningún peligro, ¿verdad? Y es que entonces tenemos que diferenciar si es algo que corre peligro, ¿verdad? Si quiero quiero trabajar una meta, quiero rebajar, o quiero tener éxito en una empresa, o quiero crear mi propio negocio, sí nos va a venir ese miedo, pero ese miedo no tenemos que correr ningún peligro, no es algo de vida o muerte, ¿verdad? Las emergencias mayormente casi siempre o casi nunca son emergencias. Y por eso es bien importante, ¿verdad? Analizarlo y detectar ese miedo y simplemente hacernos preguntas conscientes, preguntas que nos ayuden para poder entonces canalizar ese miedo y simplemente no hacerle caso a ese miedo, irnos por encima de ese miedo y como quiera hacer las cosas, o si es algo que tenemos peligro, pues saber cómo tratarlo y saber cómo tener cuidado. Así que el miedo es un regalo, no es algo de que hay que temerle miedo, simplemente es un regalo que nos da Dios, que nos da la evolución para poder subsistir, para poder sobrevivir. Pero si queremos ir más allá, tenemos que analizarlo, pensarlo y, ¿verdad?, ir por encima de él, no alimentarlo, ¿verdad? Por eso a mí me encanta la frase que dice que cuando alimentas tu fe, el miedo se muere de hambre. Así que, y me encanta cuando en las escrituras dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Cuando tú amas verdaderamente, cuando tú pones todo tu ser en algo o en alguien, el miedo se va o el miedo se muere de hambre. Así que no tengas miedo y si lo tienes, analízalo, ¿verdad? Y como quieras, trabaja en lo que tienes que trabajar y sigue tus sueños. Así que cualquier cosa, cualquier duda, me pueden escribir o me pueden contactar a través de la IEM. Nada, cuídense mucho, que la gracia y la paz sea con ustedes.